El saludo desde el afecto para todos los seguidores de Consejo Sano. Ustedes saben, este es un espacio que busca respuestas vinculadas con la salud humana. Y desde el comienzo nos gusta hacerlo, declaramos el tema que hoy tratamos en el espacio. Y me refiero al dolor craneofacial. Y está con nosotros el doctor Omar González González, especialista en neurología. Bienvenido. Muchas gracias. Doctor, este es un dolor que se genera en qué sitio del área craneal, dónde aparece, para ubicarlo, digamos, desde el comienzo. Sí, sugerimos el nombre de dolor craneofacial porque realmente la literatura médica, cuando uno va a los libros, no solamente dice cefalea o dice dolor facial, sino que lo vincula, dolor craneofacial, porque en la práctica realmente aparece el dolor que involucra todo el cráneo y también el macizo facial en cierta proporción. Un poquito más de cráneo, un poquito más de facial, pero es difícil ver que sea un dolor solamente facial o solamente craneal. Llamamos cráneo a esta estructura que protege el área cerebral, doctor, sí, para darnos de algún modo. Pudiéramos decir, estuche óseo de donde está encerrado y guardado el encéfalo, completamente. Y se extiende ese dolor a todo el área facial, a la cara. A la cara en diferentes grados. Por ejemplo, puede ser más hacia arriba, hacia la región frontal, puede involucrar una mitad de la cara solamente, puede ser que tome la cara entera. Y en cuanto al cráneo, también en diferentes posiciones del cráneo, puede ser que tome una mitad de la cabeza solamente, puede ser que tome solamente la parte frontal, puede ser que tome ambas partes frontal o lo craneal, que es como decir que toma todo el cráneo completamente. Pero la población de manera popular le llama dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Dolor de cabeza. Ahora, ese dolor craneofacial, para utilizar la ciencia como un elemento a nuestro favor, ¿es a intervalos? ¿Es un dolor sostenido en el tiempo? ¿Es, digamos, frecuente un día sí, 3 no? ¿Cómo lo describe la medicina? Ya la medicina tiene la forma de ubicarlo desde el punto de vista de tiempo de transcurrido, o sea, el tiempo evolutivo y cómo se presenta. Y, por ejemplo, se habla de las cosas que son episódicas, por ejemplo, migrañas que son episódicas porque ocurre en un momento determinado, pero después deja al paciente aliviado sin el dolor durante X días, X semanas, o cuando ya son crónicos, porque por ejemplo el paciente lo sufra mucho tiempo, por ejemplo, de un mes que tiene 30 días, puede ser que lo sufra como mínimo 15 días en el mes, y como máximo hasta el mes entero porque lo sufre todos los días. Y entonces ya se habla de una migraña que ya no solamente es episódica, sino que ya se ha hecho crónica realmente en el organismo. Hay muchos tipos de dolores de cabeza, hay muchos tipos de diagnósticos y en dependencia del tipo de dolor de cabeza que sea, va a ser la parte del cráneo que le va a doler, va a ser el tiempo que va a experimentar el dolor, va a ser la intensidad de ese dolor y va a ser las características asociadas a todo ese dolor que vaya a experimentar el paciente como tal. Entonces llamamos dolor craneofacial aquel dolor que, digamos, eventualmente puede ocurrir, y también llamamos dolor craneofacial al que está asociado con una situación migrañosa. También. ¿Sí? La migraña en la mente es la enfermedad que aporta la mayor parte de los casos de dolor de cabeza y que desde el punto de vista en lenguaje médico se llama cefalea. Cefalea es igual a dolor de cabeza, sinónimo de dolor de cabeza. La migraña es como si fuera el prototipo de los dolores de cabeza en sentido general. Es un tipo de afección que es primario, que no se debe a ninguna otra causa, como un tumor, como una lesión vascular cerebral, y que se toma como contra el diagnóstico de la migraña, es contra el diagnóstico con el cual se comparan los demás tipos de dolores de cabeza que pueden pasarle a un individuo. La migraña como tal es un diagnóstico de una enfermedad vascular cerebral también, que tiende a ser hereditaria, que tiene un comportamiento en el cual no se debuta con migraña con 60 años, se debuta en edades tempranas de la vida, infancia, pubertad, pero es un dolor que raramente vaya a aparecer en la tercera década de la vida. Me estoy refiriendo a los años 20 y pico de la vida de cada persona, sino que generalmente debe haber aparecido antes de eso. Doctor, usted habla del término facial, sí, que abarca el rostro o buena parte del rostro, de manera que ese dolor puede expandirse o puede llegar a traer molestias en los ojos o quizás en la nariz, en la estructura de la boca. ¿Puede llegar hasta ahí el dolor? Sí, porque, por ejemplo, el nervio, las estructuras nerviosas que recogen la sensibilidad de lo que es la cara, también la recogen de buena parte del cráneo.
y cuando se resienten estas estructuras se irritan porque son estimuladas por alguna, de manera primaria, no hay una causa que demostrarle, o de manera secundaria por otra afección, como puede ser un traumatismo en la cabeza, como puede ser una sinusitis, como puede ser un problema infeccioso bucodentario. Entonces se va a percibir dolor en la zona que recoge la sensibilidad, el nervio que está afectado en cuestión. Vamos a suponer el nervio trigémino, el famoso trigémino, la famosa neuralgia del trigémino que tantas personas padecen y que ya por la calle se habla mucho de la famosa neuralgia del trigémino. Tiene tres grandes ramas, una oftálmica, otra maxilar y otra mandibular. En dependencia de cuál de las tres es la que está irritada, en dependencia del estímulo patológico que le está afectando, va a ser la zona de la cara que el paciente va a percibir ese dolor. La famosa neuralgia del trigémino generalmente se percibe aquí abajo, en la parte de la mandíbula, como una especie de un dolor, como si fuera un flachazo, como si fuera un corrientazo, que sorprende al paciente como tal, ¿no? Y que se puede desencadenar ante estímulos, por ejemplo, muy fríos, por ejemplo, líquidos o alimentos muy fríos o muy calientes, la apertura grande de la boca a la hora de masticar, en fin, son formas en las cuales se puede desencadenar el dolor de una neuralgia del trigémino. Algunos lo describen como una especie de latigazo, ¿verdad? Como una especie de latigazo. Asociado al dolor, sí, que procede de la estructura craneal. Y en la literatura médica se le conoce como un tic doloroso. Ya. Como un tic doloroso. Doctor, usted mencionó algunas razones, algunas causas que generan el dolor craneofacial. ¿Y nos podría profundizar en eso, en las causas, en los factores de riesgo? Sí. Este dolor craneofacial puede estar condicionado por enfermedades neurológicas primarias puras como la migraña, sí, como otros tipos de cefalea relacionados con el esfuerzo físico, otros tipos de cefaleas que existen también, pero también el dolor de cabeza puede estar relacionado con otras afecciones del organismo y que entre los síntomas que producen esas afecciones está el dolor de cabeza. Y eso es una situación que a uno se le presenta, no muy frecuente, pero se le presenta cuando de pronto le mandan a un paciente a la consulta de uno, de la especialidad de uno, y entonces uno se da cuenta de que uno logra identificar alguna otra condición de enfermedad del paciente que no es primariamente ese dolor de cabeza atribuible a ningún diagnóstico de neurología y que debe atenderse porque puede ser un signo, un indicador de que padece otra enfermedad. Por ejemplo, una anemia, una enfermedad de la sangre como una policitemia, enfermedades de la coagulación, una hipertensión arterial, que puede producir dolor de cabeza matinal en las mañanas. Una persona que de pronto se levante todos los días con dolor de cabeza, entre las causas que pueden estar originando ese dolor de cabeza, puede ser una migraña, pero puede ser una hipertensión arterial descompensada. Muchas veces la hipertensión arterial no da síntomas y por eso se le dice el enemigo silencioso, pero podría ser una causa de descompensación. O sea que hay otras enfermedades en el organismo que problemas de tiroides, diabetes mellitus, enfermedades respiratorias, que pueden hacer que el paciente experimente, entre otros síntomas, también el dolor de cabeza. Es cierto, doctor, regularmente las personas cuando tienen un dolor de cabeza o digamos algún asunto asociado con el equilibrio, pues piensan en la hipertensión. Debo tener la presión alta. Es una expresión bastante frecuente. Hacemos el corte, doctor, que corresponde en el programa. Regresamos en breve para seguir dialogando sobre el dolor craneofacial en Consejo Sano. Hay hábitos que pueden ayudarte a prevenir un accidente cerebrovascular. El ejercicio físico es uno de ellos. Basta con realizar unos 150 minutos semanales. Algunas actividades recomendadas son montar bicicleta, saltar la cuerda y caminar a paso rápido. El colesterol alto es uno de los principales responsables del accidente cerebrovascular. Algunas maneras de mantenerlo bajo control es limitar el consumo de grasas y aumentar el consumo de fibra. Asegúrate de comer abundantes frutas y vegetales frescos, ingerir abundante agua y tomar proteínas y carbohidratos de manera moderada. Las personas con sobrepeso y obesidad tienen más riesgo de sufrir un accidente cerebrovascular. La acumulación de grasa, sobre todo en la zona de la cintura, afecta la circulación de la sangre y eleva el riesgo de coágulos y daños arteriales.
Estamos de vuelta, seguimos conversando con el doctor Omar en Consejo Sano. Hablamos del dolor propiamente cuando conversamos sobre el dolor craneofacial, pero pueden aparecer otros síntomas. Ahorita usted hablaba de las expresiones que tiene en el área facial, pero asociados con este dolor, ¿pueden aparecer otros malestares, doctor? Sí, junto con este dolor pudiera aparecer, por ejemplo, un cuadro de vómitos, Sí. un cuadro de fiebre, un cuadro de confusión mental, afectación de ciertos pares craneales que puedan producir, por ejemplo, la caída de un párpado, la desviación de la boca, son cosas, o la pérdida visual, en fin, son síntomas que pueden aparecer en dependencia de la causa de ese dolor craneofacial que está experimentando el paciente. Y en dependencia de esos síntomas que experimenta el paciente, más lo que el médico descubra el examen físico, puede el médico llegar a una conclusión, el especialista, y decir, bueno, el dolor craneofacial que experimenta nuestro paciente se debe a tal diagnóstico. Y para buscar y confirmar ese diagnóstico vamos a mandar tal prueba, pensando en el diagnóstico que de antemano que uno pueda tener en cuanto a esas características. O sea, son otros síntomas que puedan aparecer. Esto pensando en el diagnóstico de enfermedades neurológicas primarias que produzcan el dolor de cabeza. Hemos conocido también algunos casos, doctor, de un dolor intenso, que puede ser craneofacial, no podría localizarlo ahora mismo, pero que han tenido consecuencias en el sistema auditivo de la persona. Incluso han perdido la audición de uno de los oídos y después aparecen, por supuesto, exámenes, diagnósticos. ¿Hay vínculos ahí que podríamos también mencionar? También la audición puede ser un sentido que se afecte debido a otro proceso cerebral intracraneal, que puede ser un tumor, puede ser un accidente cerebrovascular, puede ser una hipertensión endocraniana. O sea, son síntomas que la afectación auditiva, ya sea irritativa o deficitaria. ¿Deficitaria cuándo? Cuando la persona deja de escuchar, una sordera, por ejemplo. O irritativa, por ejemplo, cuando los famosos pitos, zumbidos, chicharra que las personas experimentan, que se llaman técnicamente se llaman tinitos o acúfenos, que pueden traducir también todas estas dolencias. Es otro síntoma más dentro de todos los síntomas que puede tener el paciente, junto con el dolor de cabeza también. Ya sabe, cuando tenemos dolor de cabeza, que es la terminología más popular, pues inmediatamente acudimos a los analgésicos y siempre aparece quien recomienda, quien sugiere aquel medicamento. ¿Podemos acudir a ellos sin pensar mucho en las posibles consecuencias o debemos prevenir antes de actuar, doctor? ¿Qué recomienda usted? Se debiera pensar antes porque es un tema muy delicado. Sí. Un dolor de cabeza puede ser ocasionado por algo muy banal, algo muy simple, muy benigno, como una simple cefalea tensional, un día o una crisis de migraña, pero pudiera ser, por ejemplo, una afectación de la columna cervical. La columna cervical, que la pobre apaga las culpas de todos los platos rotos, ¿no? Porque le echan la culpa de cualquier síntoma, una fatiga, un desmayo, un mareo, todo le echan la culpa generalmente a la columna cervical. La expresión es como tengo la cervical. Como tengo la cervical. Pero en este caso sí es cierto que las afectaciones de la columna cervical pudieran producir algún tipo de cefalea, sobre todo en la posición posterior aquí de la cabeza, la región occipital, cuando hay un problema de, por ejemplo, artrosis cervical, y entonces están resentidas y afectadas las raíces cervicales altas como C1, C2, C3 de ese territorio, proveniente de ese territorio. Entonces puede aparecer dolores de cabeza desencadenados por esta afectación. Y el paciente viene a la consulta pensando que tiene algo dentro de la cabeza, en esa parte de la cabeza, y sencillamente es que es un dolor referido a esa zona, pero que la afectación primaria, la causa no está dentro del cráneo, está fuera del cráneo, en la columna cervical como tal. Doctor, si pensamos en los múltiples oficios, en actividades laborales y de otro tipo que realizamos de manera cotidiana, ¿cuáles ustedes consideran desde la medicina que pueden ser provocadas o pueden ser, digamos, causantes del dolor craneofacial? Desde el punto de vista de profesiones, de oficios. Sí, oficios, profesiones, actividades, digamos, determinados eventos en los que participamos. Bueno, están las cosas físicas, sí, ¿no? Las fuerzas que se hacen cuando, por ejemplo, una persona, vamos a pensar un estibador, por ejemplo, un estibador que hace una gran fuerza con sus brazos, pero también con todo el cuerpo. Con todo su cuerpo. Con todo su cuerpo. Una hernia discal que salga producto de una sobrecarga física con el paso del tiempo.
pueden producir dolores cefalágicos como tal, o sea, crisis de dolor de cabeza. Pero no solamente es la parte física, no solamente es el esfuerzo físico el que puede producir dolor de cabeza. Tal vez el esfuerzo físico sea el que menos contribuye a la aparición del dolor de cabeza. Y sí contribuye más a la aparición del dolor de cabeza el esfuerzo mental. O sea, el esfuerzo desde el punto de vista cognitivo. Por ejemplo, poner en acción la visión a corta distancia por mucho tiempo puede desencadenar dolores de cabeza. Hay un famoso síndrome que se llama el síndrome visual informático, que no es más que aquel que se desarrolla en las personas cuando están mucho tiempo ante pantallas de computadora y no le dan el descanso a la vista que requiere, ni el descanso mental a su tarea cognitiva, y pueden terminar con cuadros de dolores de cabeza diarios, problemas visuales, y sencillamente esto se remiten una vez que se hacen cambios para evitar que esto sea así. Por ejemplo, hay una famosa ley que se llama la ley del 20-20-20, que consiste en que matemáticamente dice que cada 20 minutos uno descanse 20 segundos mirando a 20 pies de distancia. En otras palabras, no hay que ser tan estricto con los números, pero lo que significa es que usted no puede estar haciendo una actividad a corta distancia por un tiempo muy prolongado. Necesita descansar, parar, mirar a larga distancia, refrescar la vista y ya después retomar la tarea que venía haciendo. De manera que nos queda claro que el agotamiento mental es más perjudicial para la estructura craneal cerebral que el agotamiento físico que podamos ejercer durante una jornada determinada. Seguro. Y esto lo conecto, digamos, directamente con el estrés, que se habla de padecimiento de la contemporaneidad, pero que genera realmente también efectos craneales y cerebrales importantes para las personas, doctor. Evidentemente sí, el estrés. De hecho, una de las cefaleas que existe se llama cefalea atencional, que es una cefalea en la cual la persona al final del día, después que ha terminado su jornada laboral, después que ha estado un día con mucha tensión y ha tenido que emplearse a fondo desde el punto de vista del rendimiento de sus capacidades cognitivas durante mucho tiempo, y en un momento que hay un agotamiento y las funciones comienzan a menguar y el rendimiento intelectual también baja durante ese momento, pues también puede aparecer en ese momento del día un cuadro de dolor de cabeza inexplicable, que no se le puede encontrar una explicación desde otro punto de vista, como un golpe, como una fiebre, como un catarro, como una sinusitis, como una hipertensión, como otras enfermedades, pero tiende a aparecer todos los días o casi todos los días sobre una hora más o menos fija así, y puede ser desencadenada por una sobrecarga intelectual, por el estrés, por la tensión. Aunque se habla también del estrés bueno, ¿verdad? Aquel que motiva, que invita a la creación y que necesariamente no termina en un dolor de cabeza al finalizar el día. Hacemos un corte, el que corresponde ahora, para entrar más tarde en un tercer segmento. Todavía nos quedan algunas interrogantes, algunas dudas que canalizar con el doctor Omar en Consejo Sano. Ya es momento de regresar para conversar en el tercer segmento con el doctor Omar. Podemos hablar de elementos ambientales, digamos, que pueden rodear a un individuo y que provoquen el dolor craneofacial, determinado evento en particular, y no necesariamente tiene que ser una carga emocional o un esfuerzo físico, doctor. Sí, cómo no. No siempre que aparezca un dolor de cabeza por primera vez, o incluso en una persona que ya estaba acostumbrada a padecer de ciertos dolores de cabeza en su vida porque ya era una persona migrañosa, por ejemplo, hay que fijarse que pudieran aparecer dolores de cabeza por otras situaciones que afectan la homeostasis, o sea, el equilibrio biológico del individuo como tal, como ser integral, como ser biopsicosocial que es el ser humano. Escalar una montaña, ubicarnos en un lugar elevado en la geografía, por ejemplo. Por ejemplo, ir a un lugar que está muy por encima del nivel del mar. Sí. Quien viaja, por ejemplo, de pronto a una ciudad, por ejemplo, en la cordillera de los Andes, en Sudamérica, y de pronto es una ciudad que está a 3.000, 4.000 metros sobre el nivel del mar, la presión de oxígeno disminuye con la altura. Entonces el organismo tiene que empezar a fabricar hemoglobina, y eso no lo fabrica en 15 minutos, se demora varios días en suceder. Entonces puede aparecer un dolor de cabeza. Un escalador de una montaña, de pronto, un alpinista puede sufrirlo.
un viaje en un avión, a pesar de que los aviones están presurizados internamente, también puede aparecer un tipo de dolor de cabeza debido a los cambios de presión. También puede aparecer un dolor de cabeza relacionado con una hipoglicemia, los diabéticos. Una de las cosas que les alerta de que pueden estar teniendo una hipoglicemia es un dolor de cabeza que comienza tempranamente, y antes de que caigan inconscientes, se desorienten, se queden de pronto desorientados, o aparezca la famosa taquicardia, la sudoración fría, puede comenzar a tener dolor de cabeza, y eso es un signo premonitorio de que está haciendo una hipoglicemia. Ya el diabético debe estar bien al tanto de eso. También las personas que padecen enfermedades pulmonares obstructivas crónicas, o sea, los que son enfisematosos, los bronquíticos, debido a que tienen generalmente alta la concentración de dióxido de carbono en la sangre, entonces pueden tener cuadros de dolor de cabeza crónico. Es otra forma de tener dolor de cabeza también. Otra causa de dolores de cabeza crónicos que pueden aparecer matinalmente es el abuso excesivo de medicación para tratarse el dolor de cabeza. Por eso no es recomendable que las personas se automediquen de manera irresponsable, porque se pueden estar complicando ellas mismas, agravándose ese dolor de cabeza que ya tenía, y entonces después aparece un dolor de cabeza, por ejemplo, matinal, que se puede confundir con otras dolencias, pero entre las dolencias que lo pueden producir sería el abuso y el consumo excesivo de analgésicos, como por ejemplo la dipirona, que ha sido uno de los analgésicos más usados por la población cubana de las últimas décadas, y no es aconsejable que lo utilicen de esa manera, y a lo mejor hasta es un medicamento que muchas veces nosotros intentamos quitar para desacoplar al paciente de un medicamento que le está generando más dolor de cabeza, lejos de resolverle el dolor de cabeza como tal. También hay un diagnóstico de una enfermedad que se llama apnea obstructiva del sueño. Creo que hemos hablado aquí en otros programas acerca de esa enfermedad, porque es una enfermedad que durante el sueño la persona experimenta episodios de apnea transitorios, ¿no? Eso hace que finalmente tenga un sueño que no sea reparador. Y en un breve tiempo, la apnea se expresa en un breve tiempo. En un breve tiempo. Bastan 10 segundos sin suministro de sangre al cerebro para que no llegue, por supuesto, si no llega sangre, no llega oxígeno, y entonces aparezca el cuadro de apnea y el paciente se despierte de pronto con falta de aire. Y eso puede producir a la mañana siguiente dolor de cabeza. Por eso el médico necesita dedicarle mucho tiempo en una consulta de un paciente con dolor de cabeza. Pudiéramos pensar, bueno, si el paciente llegó caminando por sus pies, no está cojeando, está completamente lúcido, no es un viejo que ya esté en una edad avanzada de la vida. La consulta debe ser rapidita, ¿no? Eso es una de las consultas que se requiere más tiempo de interrogar al paciente, de examinar, buscando otros muchos elementos que le hablan a favor de que el paciente pudiera estar teniendo dolor de cabeza. El hipotiroidismo también, por ejemplo. Cuando el tiroides ya está allá, que ya no funciona porque ha estado afectado durante muchos años, puede producir también dolores de cabeza también. Y enfermedades hematológicas, como por ejemplo cuando la sangre tiene muchas plaquetas, o cuando hay problemas de anemia crónica, esta serie de cosas que pueden producir también dolores de cabeza. O sea, la consulta de un paciente con dolor de cabeza con cefalea requiere al médico emplearse a fondo, y al especialista sobre todo, que es el último recurso médicamente al cual va a acudir un paciente con dolor de cabeza, para que le ponga un diagnóstico finalmente de lo que pueda tener. Y si no le encuentra una enfermedad neurológica primaria, el especialista por lo menos sepa derivar al paciente para el especialista en cuestión, que le pueda tratar la dolencia que le está produciendo los dolores de cabeza. Entonces, el dolor craneofacial, doctor, el dolor de cabeza es un signo, es un síntoma, una expresión, una reacción que tiene el organismo a partir de un grupo de causas, de situaciones que lo provocan, que provocan ese dolor, ese malestar. Se me ha escapado un diagnóstico importante, sí. El cáncer de pulmón. Que también está vinculado al dolor craneofacial. Una de las formas con las que puede debutar es un dolor facial que no se le encuentra una causa. Hay otras especialidades, como yo decía, que el especialista en neurología pudiera remitir a un paciente con dolores de cabeza. Por ejemplo, el especialista en cirugía maxilofacial, al estomatólogo, buscando afecciones bucodentarias, de macizo facial. También hay una dolencia muy frecuente en la población, que es la disfunción de la articulación temporomandibular. Esta está aquí. O sea, la articulación de la rama que sube del hueso de la mandíbula con el hueso craneal temporal. Y esa articulación, que se usa mucho, por supuesto, para hablar, para masticar, para comer, se puede llegar a un momento que sufra un proceso degenerativo. Y el paciente experimenta, por ejemplo, cuando abre y cierra la mandíbula, que hay un chasquido a este nivel. Esa articulación se puede inflamar y puede comenzar a doler. Y
la atención por cirugía maxilofacial, fisiatría, con métodos que ellos tienen físicos de tratamiento, puede aliviar y mitigar el problema y no debe ser dolor a nada intracraneal, a ninguna dolencia neurológica en sí. Y como resultado también desaparece el dolor de cabeza, el dolor cráneo-facial. Podemos acudir, además de los fármacos, de los que usted pues ha mencionado algunos, podemos acudir a la medicina natural para aliviar el dolor cráneo-facial. ¿Alguna infusión? ¿Cómo no? ¿Sí? Sí. Hay infusiones, hay sustancias que sí, que son aliviantes, calmantes, sedativos, tienen propiedades analgésicas. ¿La acupuntura también? Sí, todos los métodos. El especialista en medicina natural y tradicional decidirá qué tratamiento sea más oportuno utilizar. ¿Usted cree también en ese tipo de tratamiento? Claro, la medicación no solamente es farmacológica, también están los métodos tradicionales y las medicinas con terapéuticas físicas de la fisiatría. Ya estamos cerrando el programa. Doctor, no nos sentimos agotados mentalmente. No creo que el público tenga algún riesgo de padecer dolor de cabeza ahora, porque ha estado, creo que, interesado en el asunto y muy atento. ¿Podemos, por nuestro comportamiento en nuestra vida cotidiana, prevenir el dolor de cabeza hasta donde sea posible? Sí. ¿Qué cree usted? Sí, seguro. Por ejemplo, en los pacientes migrañosos, uno le dice en las consultas a estos pacientes, miren, el 50% del éxito puede ser por la vía medicamentosa, por el tratamiento farmacológico que le vamos a indicar. ¿El 50%? El 50%, porque queda otro 50% que depende de cambios en el estilo de vida. Y de no hacerlos, el éxito de la parte farmacológica no va a ser tampoco eficiente. Queda en la mitad del camino. Y creo que en la mayoría de los diagnósticos de enfermedades que produzcan dolor de cabeza, tratándose, porque existen, por ejemplo, en las embarazadas mismas, que uno no puede agotar todos los recursos terapéuticos que uno agotaría, por ejemplo, cuando el paciente no tiene esa condición. Existen formas de terapia conductual, la aplicación de masajes, la aplicación de baños de baños de calor. Por ejemplo, una de las formas de tratar la migraña consiste en dar un baño caliente del cuello hacia abajo, poner fomentos fríos en la cabeza, regular las horas de sueño, evitar ayunos prolongados. En fin, son muchas cosas que se pueden hacer a la par del tratamiento farmacológico, porque de no hacerse, no se consigue el sinergismo que hace falta para erradicar o controlar y reducir a la mínima expresión la presencia de los dolores craneofaciales. Utilizó la palabra correcta. Tiene que haber una sinergia entre lo que puede aportar el tratamiento farmacológico con los estilos de vida del paciente. ¿Verdad? Comprendimos hasta el final, doctor. Gracias por estar con nosotros en Consejo Sano. Muchas gracias a usted. El agradecimiento se extiende a nuestros seguidores. Ya saben, estaremos de vuelta dentro de 7 días para compartir otro Consejo Sano.